Una carta que no se suele, mm, al menos desde hace tiempo yo no he solido escuchar hablar de esta carta por la dificultad y quizás porque nos cuesta entender todo lo que dice. Es la carta de Hebreos. Y pensando en compartir en algo, en este y quizás en los siguientes devocionales que me toque, pues he pensado ir leyendo e ir compartiendo algunas reflexiones de esa carta. La intención no será hacer un estudio exegético ni profundizar excesivamente en ella, sino más bien ir sacando algunos principios, algunas ideas, eh, conocer un poco más a Dios y conocer también un poco lo que la carta nos puede enseñar acerca de cómo vivir nuestra vida. La carta empieza con un texto hablando de cómo Dios se ha comunicado en el pasado y lo hizo a través de Jesús, y ponen unas palabras acerca de Jesús que lo describen de una forma maravillosa. Y voy a seguir leyendo esos versículos y después compartiendo algunas ideas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Me preguntaba en parte, y pensaba sobre eso, ¿a quién escuchamos? ¿Cuál es el referente que nos está comunicando constantemente? ¿Cuál es cuál es la forma más adecuada de vivir? ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia? Eh, el texto de Hebreos no es su tema principal. Sin embargo, eh, como empieza, nos hace reflexionar, nos hace pensar acerca de quién es Dios, y que es un Dios que se revela y que nos trata de enseñar algo. Y en su momento enseñó a través de unos profetas, y lo hizo, dice, que de muchas formas. Podríamos repasar la historia que conocemos en el Antiguo Testamento y conocer esas diversas formas, y que ahora lo ha hecho de alguna forma más clara, más específica, más insistente, y que es a través de Jesús. ¿Por qué Jesús es una persona competente para poder decirnos cuál es la vida, en qué consiste, cuál es el problema que tenemos en la vida, cómo se soluciona, cómo él lo solucionó? Y el texto, describiendo a Jesús, nos da también unas pistas sobre ello, ¿no? Por ejemplo, nos dice que todo fue creado para Él. Luego, Él debe conocer en qué consiste la vida. Además, dice que Él sustenta con su poder toda la realidad. Así que debe de saber mucho y es competente acerca de cómo funcionan las cosas, qué tiene que pasar con nosotros, cómo tenemos que vivir, para qué tenemos que vivir. Todas esas preguntas que nos hacemos, él es una persona competente por quién es, y porque todo gira y todo el mundo gira en derredor de él, por cuanto fue creado, lo va a heredar todo, y él sustenta con su poder todo lo que has hecho, ¿no? Además, habla de que ha solucionado, ha purificado nuestras vidas, ha solucionado nuestro problema, conoce, eh, y Hebreos más adelante va a hablar de eso, conoce nuestra situación, ha pasado por nuestra situación, y conoce, no por haberlo hecho, pero sí por haber estado con nosotros, cuál es el problema de nuestra maldad que impera dentro de nuestra vida. Y el proceso de haber muerto y resucitado, sabe cuál es la solución, sabe cuál es el proceso de muerte al que nosotros vamos, que él también sufrió de forma inmerecida. Por lo tanto, Jesús es una persona competente a la hora de decir en qué consiste la vida y cómo debemos vivirla,
y cuáles son las decisiones o las cosas que tenemos que hacer para poder solucionar nuestro problema. Teniendo en cuenta todo esto, hay una decisión importante que podemos tomar, y es que nuestro principal punto de referencia, de enseñanza y de influencia para nuestra vida sea Jesucristo. Eh, y es bueno que reorganicemos nuestra vida y que pensemos nuestra vida para que sepamos quién y qué y cómo están influenciando en nuestra vida, quiénes nos están enseñando a lo que es vivir. Y si de alguna forma todas esas cosas, queriendo o no queriendo imitarlo, pero estamos muy pegados a circunstancias, personas, series, películas, literatura, eh, que no corresponde a lo que Dios desea, de alguna forma eso se está convirtiendo en nuestros líderes, en nuestros maestros, en lo que nos está influenciando para vivir. Dios ha hablado de muchas formas y desde que vino Jesús ha hablado por medio de su Hijo y nos ha ofrecido y nos ha revelado el único camino posible para enmendar, para redimir nuestra vida, que no lo hacemos nosotros, que lo hace Él. Eh, y, y la decisión que podemos tomar es escoger que en nuestra vida sea Él de verdad nuestro fiel maestro y la persona que domine, moldee y construya.